Va. Bien, buenas noches, amigos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Miranda Robles, actual presidente del Comité Técnico de Tecnologías de Información y Sistemas de Información. Hoy día vamos a tener el gusto de presentar a la señorita Ginette Karina Martínez Rodríguez, que es una colega que viene de la ciudad de Colombia. Entonces, vamos a tratar un tema que es la facturación electrónica, que es algo en la cual nosotros ahora nos encontramos inmersos también en este tema. Y de cierta forma vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias que existe con nuestro país y el país hermano de Colombia, ¿no? Nosotros actualmente sabemos que ya a partir del 1 de enero del 2021, muchas empresas, muchísimas empresas están en la obligación de facturar electrónicamente, ¿no? Entonces, este es un tema que nos va a ayudar un poquito a ver en qué contexto nos estamos moviendo con el contexto del hermano país de Colombia. Y para lo cual voy a dar una breve presentación de la expositora Ginette Karina Martínez Rodríguez, quien es también nuestra colega, ¿no? Es contadora pública y tiene una especialidad en Derecho Tributario y Aduanero. Ella ha hecho su posgrado en la Universidad Católica de Colombia y también y el pregrado lo ha hecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente ella es directora, ¿no? Directora de soporte de la empresa Siscafé, ¿no? SAS, que creo que da justamente el soporte para lo que es facturación electrónica en su país. Bien, sin más preámbulos, le doy pase a la colega Karina. Bien, Karina, tiene la palabra. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y a la Junta. Vamos a iniciar con un tema, como ya lo mencionaba, y es la facturación electrónica. Un tema que no debe ser ajeno para ninguno y que está incursionando en esta era digital. Entonces, vamos a iniciar con unos temas interesantes, precisándolos porque es muy amplio. Sin embargo, vamos a abordar estos temas que pueden ser de interés para ustedes. Voy a iniciar compartiéndoles una tabla de contenido. Esta tabla de contenido está conformada por unas generalidades, sistemas de facturación, sujetos obligados y no obligados a expedir esta factura de venta y o documento equivalente, calendarios de implementación, fases de la facturación electrónica, factura electrónica como Quiero comentarles y ponerlos un poco en contexto que en Colombia prácticamente la factura electrónica es un hecho, es una realidad. Este proceso se basó en tres pilares importantes como la adopción, la adaptación y la aplicación. Nosotros veníamos pensando en el país, el gobierno viene en un proceso de implementación de la facturación no desde hace poco, sino desde los años 90. ¿Por qué? Porque desde ese entonces el Estado estuvo muy interesado en evolucionar en la facturación. Y es así como en los últimos 4 años hemos empezado a hacer ese proceso de masificación. ¿Masificación en qué? En este proceso de la facturación electrónica. Y no deja de ser una evolución, pero pasa a ser una revolución, porque afortunadamente ya muchas personas y empresarios se han adaptado a ella. Este ha tenido un cambio bastante interesante e importante, sobre todo en materia jurídica, porque hemos tenido cambios totales y estructuralmente en los sistemas de facturación. Allí, dentro de los sistemas de facturación, hemos simplificado ese número de documentos equivalentes que antes manejábamos. Sin embargo,
que hoy en día siguen existiendo parte de ellos y que a futuro se convertirán como documentos equivalentes electrónicos. Entonces, este es un poco de la apertura. Acá les muestro sobre una línea de tiempo este proceso de transición. Esta transición viene acompañado con unas normativas, unos decretos, reglamentaciones que conllevaron a que poco a poco empezáramos como un avance progresivo, una adaptación. Este prácticamente se consolidó en el decreto 2242 del 2015 y que empezó a generar unas resoluciones posteriores donde obligaban a los grandes contribuyentes inicialmente a esta facturación electrónica. Quiero darles un dato bastante interesante y es que para Colombia, bajo este decreto hubo 11.000, alrededor de 11.000 facturadores electrónicos, lo cual es un dato muy positivo bajo este decreto. Sin embargo, bajo la normatividad actual, hemos logrado llegar a alrededor de 450.000 personas y empresarios adoptando la facturación electrónica, superando esas proyecciones y expectativas de la administración tributaria, porque se proyectaban era 360.000. Y esto es a raíz de datos que nos ha compartido el gerente de facturación electrónica de la DIAN en su reciente balance de este proceso. Quiero compartirles algo muy particular y es que hemos estado en una mejora continua, en que hemos venido adaptándonos primero como unos estándares y que luego vinieron unos calendarios de implementación en el que de manera progresiva y grupal empezaban a obligar a facturar electrónicamente a las personas y a las empresas. Acá les comparto un poco del marco normativo actual en el que prácticamente se consolida en la resolución 42. Esta resolución 42 prácticamente nos especifica y va inmersos decretos, el decreto 328 y desde luego tiene en cuenta la reforma, la ley 2010. Y nos empieza a enmarcar un poco sobre el nuevo contexto de la facturación electrónica. A pesar de que veníamos usándola desde el decreto 2242, su forma de validación cambió, porque antes era validación posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que hacía su factura, la entregaba a su adquirente y luego era validada por la administración tributaria. Ahora no, ahora es validación previa en el que de forma inmediata, desde el momento de generar su factura electrónica, debe ser validada por la DIAN y obtiene una respuesta de forma inmediata, en nanosegundos, para que ahí sí posteriormente pueda notificarla al adquirente. Entonces es un proceso de cambio, de transformación digital que nos ha conllevado a optimizar estos procesos que no solamente sirven para el Estado, sino también para las empresas, porque estamos haciendo un proceso de cambio trascendental desde lo tradicional hacia lo electrónico. Entonces, vienen después una serie de cambios para actividades económicas puntuales, que ya más adelante lo vamos a ver, pero sí les quiero precisar de que este es un cambio muy positivo para el país. Como todo, estamos en un proceso de ajustar, de mejorar, y afortunadamente, como les comentaba, estamos superando las expectativas o proyección de la administración tributaria por el número de personas y empresas que ya se han acogido. Quiero compartirles algo muy importante y considero que les va a servir mucho, y es el tema de los criterios para implementar la facturación electrónica. Traigo unos pilares precisos, puntuales, que nos pueden servir al momento de implementar, porque la facturación electrónica no torna solamente a un desarrollo tecnológico, sino va más allá, como cuáles pilares afectaría. Entonces, en este momento les traigo 4 puntuales, dentro de ellos se encuentra la planificación. Esta planificación consiste en que conozcan la empresa, su empresa. Imagínense todos que estén asesorando sus empresas, que estén ustedes como gerentes conectados en este momento y que quieran implementar este proceso de facturación electrónica porque ya se nos convirtió en una obligación de carácter formal, ¿cierto? Entonces, primero debemos partir con una planificación
en el que conozcamos qué es la facturación electrónica, conozcamos nuestro negocio para tomar decisiones importantes al momento de optar por las soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas es una herramienta complementaria a este proceso que debemos llevar a cabo y que también va a incidir económicamente. ¿Por qué? Porque en este grupo debe estar conformado por personas capacitadas, conocedoras del proceso, porque podemos tener las herramientas, pero si no tenemos una buena parametrización, si de pronto facturamos productos que deben tener IVA y lo enviamos exentos, excluidos, entonces estamos cometiendo equivocaciones que podríamos mitigar fortaleciendo y colocando un equipo de trabajo en cada una de sus empresas para implementarlas de manera individual. Asimismo, afecta la parte jurídica. Esta tiene mucha incidencia, ¿no? Porque ahorita va en camino un sistema Radian para nosotros que es bastante interesante y es el registro de la factura electrónica de venta como título o valor. Entonces, prácticamente este sistema que ya está caminando y que el año entrante se espera ya tener inmerso dentro de estos servicios, eh, son muy funcionales en la eventualidad de que era el momento más esperado por parte de los empresarios. ¿Por qué? Porque ya atendemos y logramos entrar hacia la parte financiera. Entonces, estos son sistemas que poco a poco pues ya va mejorando nuestra administración tributaria, está ahorita en unos proyectos que ya más adelante les voy a contar, pero es bien interesante porque este es nuestro punto de partida, definir esos criterios y no solamente bajo un responsable, sino bajo un equipo de trabajo en cabeza de la gerencia, que es la que está al tanto de todo lo que concierne en una compañía. Bueno, y acá les quiero compartir cómo es nuestro sistema de facturación. Nuestro sistema de facturación se clasifica en dos. Una que es la factura de venta y dos que son los documentos equivalentes. Dentro de la factura de venta tenemos nuestra factura electrónica de venta y la factura de venta talonario de papel. Esta factura electrónica de venta es lo que venimos aplicando ya sólidamente en los últimos 14 meses, porque el momento de la migración o de la obligación se hizo de una manera mucho más acogida, tanto para la persona como para los empresarios, por el tema del calendario de implementación. Pero, ¿qué es esta factura electrónica de venta? Sencillamente es una factura que soporta transacciones por la venta de bienes o servicios a través de sistemas computacionales o soluciones tecnológicas y soluciones tecnológicas. Y tenemos nuestra factura de venta de talonario papel solo cuando tengamos inconvenientes tecnológicos. Se da este tipo de contingencia cuando hay inconveniente con plataforma, hay inconvenientes directamente por parte del facturador. Y esa parte es interesante tenerla muy clara porque nosotros principalmente debemos cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestra factura electrónica de venta. Sin embargo, tenemos esta opción de talonario también cuando creamos nuestra nueva empresa. A partir del momento que se cree nueva empresa y esté obligado a facturar electrónicamente, cuenta con 2 meses para expedir esta factura electrónica. Entonces es ahí, mientras están en ese proceso de transición, utilizan la factura de venta talonario de papel. Para el tema de los facturadores electrónicos que presentan inconvenientes, también se puede atender como una contingencia, según lo que les comento. Sin embargo, en la administración tributaria establece unos lineamientos y esos lineamientos es que cuando se presenta un inconveniente tecnológico por parte del facturador, debe realizar una carta firmada por el representante legal de la compañía en el que especifiquen el inconveniente tecnológico y enviarlo a un correo que ya tiene definida la administración tributaria. Esto se envía cuando ocurre el inconveniente y cuando se ha superado. Entonces, hay unos procedimientos
que debemos cumplir reportando cuando hay un inconveniente tecnológico y no podemos enviar nuestra factura electrónica, por lo que tenemos que sustituirla de manera provisional por la factura de venta talonario de papel. Tenemos los documentos equivalentes y esta parte tuvo un cambio importante porque hubo una reducción sustancial. Esa reducción sustancial, ¿por qué la menciono de esta manera? Porque antes teníamos 29 documentos equivalentes y los simplificamos a 12 documentos equivalentes. Entonces tenemos 12 documentos equivalentes y el documento equivalente electrónico, que son los siguientes. Acá los tenemos. Entonces, tenemos nuestros 12 documentos equivalentes, uno genérico, que es el de etiquete de máquinas registradoras POS, y tenemos 11 que son específicos para operaciones específicas. ¿Y a qué le apunta la administración tributaria con esto? ¿Por qué lo simplificó de esta manera? Porque al junio del 2021 se proyecta de que estos documentos equivalentes pasen a ser a documento equivalente electrónico. Entonces, desde su planificación ya le está apostando de que este tipo de entidades que expiden generan este documento equivalente se puedan pasar a documentos equivalentes electrónicos. Acá tengo una parte interesante que es sobre los sujetos obligados y no obligados. La administración tributaria fue muy organizada y a través de sus resoluciones coayudaron a que entendiéramos cómo es que se pretendía llegar a la facturación electrónica. Y empezamos clasificándose por los obligados y no obligados y los voluntarios. Entonces tenemos nuestro artículo 6 y artículo 7 de la resolución 42, donde nos hace precisiones como cuáles para los obligados, responsables del impuesto sobre las ventas, responsable nacional del impuesto nacional al consumo, del régimen simple de tributación, un régimen especial, la calidad de comerciantes, profesiones liberales, entre otros. Y de los no obligados tenemos principalmente los bancos, las corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas que sean financieras, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra primera parte de este proceso, porque no lo es todo, de cómo nos iban encaminando para poder analizar nuestra empresa, para identificar y determinar si éramos obligados o no obligados a facturar electrónicamente. Cabe resaltar que coloco los voluntarios porque son aquellos que a pesar de que no están obligados a facturar, hacen parte de los sujetos no obligados, si lo llegaran a hacer deben cumplir con los mismos requisitos, normativas y reglamentaciones de los sujetos obligados. Entonces, son nuestras clasificaciones de sujetos. Acá hay una parte interesante que tiene que ver con los calendarios de implementación. Estos calendarios de implementación son complementarios a los sujetos obligados que les comentaba, porque empieza una clasificación general, pero luego nos empieza a agrupar por unos pilares, unas partes que son tres. La primera es la actividad económica. Esta actividad económica la podemos encontrar en nuestro país a través del Registro Único Tributario RUT. Otros sujetos obligados que no atienden la actividad económica, es decir, los que no se encuentran en la primera clasificación de actividad económica, pues revise la segunda, que son otros sujetos obligados si se encuentran en este listado. Y el tercero es el calendario de implementación permanente. Entonces, este calendario de implementación permanente es cuando tenemos nuestras nuevas empresas y que pues tienen una periodicidad de 2 meses para implementar su facturación electrónica de ser obligada. Acá les quiero mostrar mediante un ejemplo, el de actividad económica. Nosotros tenemos reglamentados los códigos de actividades económicas bajo una resolución 139 del 2012. ¿Y qué hizo la administración tributaria? Entonces, agrupar la información. ¿Cómo? Por las siguientes columnas. Tenemos
los grupos. Entonces, estos son los grupos sectorizados por actividades económicas. Tenemos una fecha de inicio de registro de habilitación, es decir, el momento en el que deben empezar a adelantar los trámites para volverse facturador electrónico. Una fecha máxima para iniciar a expedir la factura electrónica, es decir, para el grupo 1, el 15 de junio era su fecha máxima para implementar la facturación, expedir su factura electrónica. Estos grupos que están codificados y que los pueden identificar en el RUT. Los primeros que entraron a expedir esta factura electrónica como obligación de carácter formal fueron los grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué quiere decir este 05, 06, 07? En la parte inferior está el campo especificado o señalado del campo que se encuentra en el RUT indicándonos cuando es actividad principal, actividad secundaria u otras actividades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 4711 y 4721, acá ¿qué nos dice? ¿Qué nos orientan? Entonces, cuando la división, el código CIU, la división de 2 primeros dígitos se deben tener en cuenta. ¿Cuándo se debe tener en cuenta la división de 3 primeros dígitos? Cuando comiencen con el número 46, las divisiones de 46 y 47. En este caso, tenemos ese caso especial de que empiece por 47. Por tal motivo, no se va a tener en cuenta solamente los 2 primeros números del código de la actividad económica, sino los 3 primeros números. Para la actividad principal sería 4711 y como son los 3 primeros sería 471, en el cual está en el grupo 4 y su fecha máxima para poder expedir la facturación electrónica 1 de septiembre del 2020. Es decir, que en la fecha este tipo de entidades o actividades económicas ya deben estar facturando electrónicamente. Bien, acá hay una parte interesante y es que cuando nosotros lo hacemos antes de la fecha máxima establecida, por ejemplo, esta empresa que tiene este código de actividad económica, lo hubiera hecho ese proceso de implementación en julio o en agosto y decida facturar electrónicamente hasta el 1 de septiembre porque es su fecha máxima, no es correcto porque la administración definió un concepto que se llama implementación anticipada. Quiere decir que desde el momento en que inició ese proceso, pues debe pasar unas fases que más adelante les voy a explicar, pero que una vez superadas deben empezar a facturar electrónicamente. Y ya teniendo en cuenta esta primera parte, tenemos la segunda parte del calendario de implementación. Esto lo tomé directamente de la DIAN, que es nuestra administración tributaria en Colombia, y que este hace referencia a otros sujetos obligados que no atienden la actividad económica. ¿Cuál es el de la actividad económica? La que acabamos de ver. Entonces, como pueden observar, es un proceso de manera escalonada, de manera ascendente, que no todos se obligaban al mismo tiempo, sino se agrupaban por actividades económicas para que cumplieran con esta obligación. Este calendario de implementación hace referencia a los grandes contribuyentes también. ¿Por qué? Porque cuando salió el decreto 2242 salieron unas resoluciones posteriores donde sacaban el listado, mediante resolución sacaban el listado de empresas a facturar electrónicamente. Entonces, estos hacen parte de este tipo de calendario de implementación. Y asimismo, entonces tenemos nuestro régimen simple de tributación, que una vez inscrito cuenta con 2 meses para actualizar, para iniciar este proceso de implementación de facturación electrónica. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Aquí vamos a observar calendario permanente. No lo tengo como en una diapositiva porque es muy sencillo. Prácticamente las nuevas empresas contarán con 2 meses a partir del momento de crearla, constituirla para iniciar sus operaciones. Acá les quiero comentar y compartir lo que es la validación previa. Ya vamos a entrar un poco en materia sobre cómo ha sido este proceso de facturación electrónica en Colombia. Entonces,
Yo les comentaba que había una validación posterior antes, es decir, se realizaba, se entregaba al adquirente y luego se enviaba a la DIAN para que fuera validado. Ahorita no, se llama previa, es por lo mismo, porque primero se envía a la DIAN y luego de que nos den su respuesta de exitoso o estado fallido, pues podemos determinar para enviarle nuestra factura electrónica al adquirente. Acá tenemos dos fases, que es la habilitación y la de producción. La de habilitación es el primer paso que debe hacer la persona o el empresario al momento de iniciar la facturación electrónica. Debe registrarse a través de la plataforma o página de la DIAN para poder iniciar este proceso. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que ustedes ya hayan hecho y hayan determinado esos criterios de evaluación para poder tomar esta decisión de facturación electrónica. Cuando ustedes están en este punto es porque ya eligieron al proveedor, ya tienen un equipo de trabajo sólido y desde luego tienen un tiempo disponible para llevarlo a cabo. Este proceso de habilitación se hace en un muy corto tiempo porque lo que busca es que podamos hacer unas pruebas previas antes de iniciar nuestra producción definitiva, es decir, facturar realmente la factura electrónica. Entonces, esta habilitación está conformada por unas pruebas un número de pruebas muy pocas, son 10 entre 8 facturas electrónicas de venta, una nota débito y una nota crédito, teniendo en cuenta que todos tres son facturas electrónicas. Quiero compartirles que en la parte de la habilitación, en el RUT hay unas responsabilidades que son las obligaciones que tienen las personas o los empresarios. Entonces, actualmente hay algunas responsabilidades que se puede asignar el contribuyente. Sin embargo, esta responsabilidad no se puede asignar de forma uno como contribuyente humana, sino se hace de forma automática de una vez superada las pruebas de habilitación de la facturación electrónica. Entonces, hacen sus pruebas de habilitación, se culmina, les pide una fecha de inicio de producción que desde luego debe ir acorde a los calendarios de implementación y así lo hicieron las empresas. Y ya una vez inicien este proceso, pues ya la responsabilidad se carga por defecto al RUT, que se llama facturador electrónico. Asimismo, para poder facturar electrónicamente, pues debemos tener una autorización. Esa autorización se debe solicitar en la plataforma de la DIAN para que podamos darle continuidad a este ambiente de producción que hace parte de la segunda fase, es decir, la primera es habilitación, la segunda es el ambiente de producción definitiva. Entonces, este es un proceso que contándoles puede sonar un poco extenso, pero que finalmente es muy sencillo, muy práctico. Actualmente en la empresa en la que trabajo es una casa de software y en un tiempo máximo de 2 horas estamos implementando una empresa, un menos tiempo, porque las herramientas tecnológicas se diseñaron para ello, para facilitarle los procesos a las empresas y pues desde luego nos ha demostrado de que se puede llevar a cabo en un término de tiempo mucho más poco al que nosotros nos imaginábamos inicialmente, porque tuvimos también ese impacto y esa preocupación de que, bueno, ¿y cuánto vamos a tardar implementando facturación electrónica una vez hayan elegido el proveedor tecnológico, hayan hecho la negociación comercial? ¿Cuánto tiempo? Y en realidad no es mucho. Aquí quiero entrar en materia sobre las fases de la facturación electrónica. Estas fases de la facturación electrónica es cada uno de los pasos que debemos tener en cuenta, que tiene en cuenta ya la administración tributaria al momento de hacer la facturación electrónica. Inicialmente ellos son muy claros y enfatizan que debemos comenzar con una habilitación, que fue lo que ya les comenté sobre el ambiente de pruebas, y que una vez superadas estas ya podemos entrar al ambiente de producción. ¿Dónde empieza la fase del ambiente de producción? En el punto de la generación. Entonces, ahorita con los avances tecnológicos debemos contar con un software
a través de sistemas computacionales, soluciones tecnológicas que nos permita elaborar nuestra factura. Y esta generación se limita a ello, a generar la facturación electrónica, a elaborarla, a realizarla. Luego de que la realice, debe haber una transmisión, es decir, un envío de información para que luego sea validada por la DIAN. Pero quiero hacer un paréntesis en la transmisión. En la transmisión surge también eventos como cuando tenemos inconvenientes tecnológicos, que era lo que les comentaba cuando se usa la factura de talonario papel, la factura de venta talonario papel. Entonces, aquí viene una parte interesante porque el hecho de que haya tenido un inconveniente tecnológico no nos exime de la responsabilidad de enviar finalmente estas facturas a la DIAN. Entonces, cuando nosotros la enviamos, hacemos un proceso de transmisión para que sea validada por la administración tributaria y con ello la podamos expedir. Entonces, expedirla, tenerla lista, ya después de que esté exitosa, podamos entregarla a nuestro cliente o a quien le facturamos electrónicamente. Aquí hay un tema bastante interesante porque en Colombia hemos tenido en cuenta lo que es la interacción y la interoperabilidad. No hay factura que se genere si no tiene interacción. ¿Interacción con qué? Con el sistema o módulo de inventarios, con la contabilidad, con las cuentas por cobrar, entre otros que la conforman, porque van inmersas precisamente hacia la factura electrónica y que debemos empezar a interactuar de manera integrada con estos conceptos que le acabo de mencionar. ¿Y a qué hago referencia con la interoperabilidad? La interoperabilidad lo que nos permite lograr son esas interfaces con otros sistemas de información y también nos ha permitido tener un cumplimiento técnico para los sistemas de recepción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay soluciones tecnológicas que cuando se le genera la factura electrónica, ya el adquirente tiene, que es facturador electrónico, un sistema de recepción que automáticamente valida esta información para que la acepte o la rechace. Y que de hecho este tema de aceptación y rechazo va complementario a este nuevo sistema también que va en camino, que es la Radian. Bien, ya acá les quiero comentar que la factura, quiero comentarles a ustedes sobre la factura electrónica como título valor. Entonces, la factura electrónica como título valor prácticamente es la desmaterialización de todos los documentos o eventos que forman o se forma en la factura de venta como título valor. Yo lo llamaría más como es un título valor electrónico, porque se deriva de la facturación electrónica y es para allá donde vamos a llegar. Este registro de la factura electrónica, ya hace poco salió una reglamentación y tenemos en camino un proyecto de resolución junto con su respectivo anexo técnico, porque todo esto que hemos hablado, además de ser normativo, pues ya los que hacen parte de las soluciones tecnológicas precisamente deben adecuar estos sistemas hacia estos anexos técnicos, estas especificaciones que finalmente nos van a permitir poder enviar de manera exitosa la información de factura electrónica. Entonces es bien interesante. La factura electrónica ya está trascendiendo no solamente en lo tributario, acá lo podemos observar en lo comercial, también está trascendiendo en la parte empresarial, cambiaria, aduanera, porque no es lo último que vamos a tener en facturación electrónica. Tal vez algunos consideren de que nuestro final de la facturación electrónica va a ser ya una vez culminado el calendario de implementación, que de hecho pues hasta este mes, hace poco, culminaron ese proceso de calendario de implementación, hace poco, y no termina, la factura electrónica sigue, porque tenemos ahorita la Radian, que como les comenté va en camino. A futuro vamos a tener el documento de control de comercio exterior, vamos a tener la nómina electrónica, asimismo el documento soporte a sujetos no obligados a facturar,
que aunque ya se implementó en Colombia este documento, todavía no se está enviando de manera electrónica. Entonces, hay muchas cosas que se nos vienen para el 2021 en adelante y que no terminan. Cada vez estamos sistematizando, estamos enviando la información electrónica, por eso nuestra factura electrónica viene con unos requisitos, unas especificaciones muy puntuales que a raíz de estos cambios surgieron y que hubo que colocarlos por estos cambios representativos como el CUFE, Código Único de Factura Electrónica, el código QR y otra serie de especificaciones que a la hora de la verdad manejan un control, porque además de facilitarnos las operaciones a los empresarios y a las personas, hay un mayor control fiscal. Entonces, esto va de parte y parte, pero que va siempre en beneficio. Quiero comentarles aquí, quiero hablarles un poco ya de las soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas tenemos tres agrupaciones. Uno que es el software gratuito DIAN, que es el de la Administración Tributaria de Colombia. Tenemos el del proveedor tecnológico, que es una persona jurídica que brinda este tipo de soluciones tecnológicas. Y tenemos un software propio, autónomo, podemos decir que lo desarrolla para sí solo y que pues no es compartido. Prácticamente estas son las tres grandes y que los personas y empresarios han venido adoptando para poder expedir esta factura electrónica. Quiero precisar lo siguiente y es que sí o sí ya se nos acabó el tiempo de no soportar nuestros costos y deducciones eh, con la factura electrónica. Ya debemos hacerla con la factura electrónica. Desde luego tenemos unos sujetos obligados y no obligados, pero para aquellos que están obligados, sí o sí deben tener su factura electrónica. Entonces es bien importante que nos vayamos involucrando en este proceso, que nos anticipemos, que nos adelantemos. Las preocupaciones salen y surgen cuando dejamos todo sobre marcha y es que a veces se pueden presentar percances en el camino. Como experiencia que he tenido con las empresas, ha surgido eventualidades y eventualidades que no se esperan, que no se planean y que por eso es importante comentar antes del tiempo que ya deben ustedes expedir la factura electrónica. Actualmente trabajo para una casa de software llamada Ciscafé. Es una empresa colombiana, directamente tolimense, 100% de este departamento, que brinda este tipo de soluciones a través del proveedor tecnológico. Somos proveedores tecnológicos y adicionalmente somos una casa de software ERP. Entonces nos complementamos muy bien en esa parte y es por eso que les estoy compartiendo esta información tan importante y que les puede ser muy útil. El proveedor tecnológico y nuestra experiencia de usuario, de facturadores, ha sido muy positiva porque hemos podido adaptarnos a las reglamentaciones que ha sacado la administración tributaria y que finalmente nuestros usuarios, nuestros clientes han gozado de estos beneficios, de estos beneficios. ¿Por qué lo llamo beneficios? Porque finalmente es fácil y sencillo de manejar, a un mediano, largo plazo se van a dar cuenta del impacto que puede generar tanto económicamente como comercialmente, porque ya no vamos a manejar ese mecanismo tradicional de enviar la factura con de pronto un intermediario físicamente, cuando ya ahorita nos están dando las herramientas y las soluciones para enviarlo de manera electrónica. En Colombia existen 83 proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN para prestar sus servicios. Acá pues les muestro dónde estamos ubicados en Colombia y pues hemos incursionado en este proyecto muy bonito al servicio de todos nuestros clientes. Entonces, pues la invitación es que pueda ustedes buscar, indagar, reunirse con su equipo para poder lograr esos propósitos al momento de cumplir
con esa obligación. Finalmente, les traigo una ilustración de que al momento de ser proveedores tecnológicos, ¿cómo sería la factura electrónica? A veces somos un poco ilustrativos y prácticos y, y el cuadro no está perfecto, pero lo importante es entenderlo y voy a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos al facturador electrónico ya con su ERP, ¿cierto? Su software donde genera su factura electrónica. ¿Y qué hace? Elabora su factura, luego la transmite al proveedor tecnológico, que es el intermediario que cuenta con estas soluciones para enviarlo a la administración tributaria. Entonces llega al proveedor tecnológico, luego se envía a la DIAN para que la DIAN deba hacer una validación. ¿Validación de qué? De las especificaciones técnicas que se le envían a través del XML. Este XML, luego de ser validado por la DIAN, se devuelve nuevamente al proveedor tecnológico donde se tiene las respuestas de forma inmediata, donde es exitoso o donde sea un estado fallido que no haya sido aceptado por la administración tributaria, y luego se le da continuidad regresándolo al facturador electrónico. Entonces el proveedor tecnológico que hace regresarlo al facturador electrónico, que si es exitoso ya le queda lista para poder expedirla, y expedirla es que entregar la factura electrónica validada al adquirente. Entonces es un ejercicio corto donde podemos observar que de acuerdo a las fases que estábamos viendo, cumple con cada una de ellas y que finalmente llega a nuestra expedición. Desde luego existen los sistemas de recepción. La recepción es ya cuando el proveedor tecnológico de nuestro adquirente recibe la información y hace unas validaciones de acuerdo a la reglamentación para considerarla como aceptada o rechazada. Cuando nosotros hacemos ese envío al adquirente, este se entrega en un archivo zip, es decir, comprimido, en el que debe ir nuestro XML, un attached document, que son el documento adjunto, y el PDF. ¿Por qué se envían estos dos archivos? Entonces, se envía el XML, pues es el que ya fue validado por la DIAN y que lo debe tener a quien se le factura, es decir, el adquirente. Y el PDF porque es la representación gráfica. Como el XML es un lenguaje que no es tan fácil de entender, por eso existe la representación gráfica. Y al existir la representación gráfica, tenemos el PDF que lo respalda. Entonces, estos son los dos archivos que van en un archivo zip para entregarlo hacia el adquirente. Es un proceso que puede sobreentenderse como un poco extenso en qué momento se hace, pero para eso ya están diseñadas las soluciones técnicas y tecnológicas para que se haga en cuestión de nanosegundos. Desde luego hay inconvenientes que se pueden presentar en el camino porque estamos en mejora continua. Sin embargo, es un proceso muy rápido. Así que por eso cuando les comentaba de que facilita la relación comercial por la puntualidad, por la efectividad que tienen el facturador electrónico al momento de entregar su factura. Quiero comentarles que asimismo como se hace con la factura electrónica de venta, pues asimismo se hace con sus otros documentos derivados de la factura electrónica, la nota crédito para disminuir el valor de la factura y la nota débito para aumentar el valor de la factura. Entonces, por ejemplo, hicimos nuestra factura electrónica de venta, nos equivocamos porque facturamos el producto que no era, el producto no estaba bien parametrizado, debía tener IVA, pero no se envió con IVA. Estos son factores importantes y determinantes. Se le facturó al cliente que no era. Entonces, lo que se hace no es anular la factura electrónica tomando directamente este documento y darle una marcación de anulado, sino se hace un documento posterior llamado nota crédito para hacer la respectiva anulación. Como les comentaba, disminuye el valor de la factura y al cruzar todo el valor de la factura lo que nos permite hacer es una anulación.
Entonces, esta parte es muy organizada porque cuando se hace este tipo de notas, ya sea débito o crédito, hay unos conceptos que lo respaldan. Pueden ser por descuentos, pueden ser anulación total, hay otras opciones que les dan a ustedes que, para que nosotros podamos directamente aplicar este tipo de documento electrónico. Eso es lo que tenemos. Así que a todos los quiero invitar para que analicen, conozcan sus empresas, experimenten este tema de la facturación electrónica. Ya esto no es solamente una opción, es una obligación que tenemos. Si ustedes están obligados, proyecten cómo la quieren, a qué tiempo la quieren implementar y implementenla para que todo les salga de manera exitosa. Cuando se hace con antelación, cosas se logran llevar a cabo en ese camino que le damos como de contingencia, podemos atender las eventualidades. Como les comento, he tenido la experiencia con empresas que, que tenemos el tiempo exacto y que desafortunadamente pueden presentarse en eventualidades de camino, fallas de internet, el equipo o algún otro detalle que impida continuidad, darle continuidad a este proceso. Que esa es la invitación. Espero les haya gustado, les haya servido, sobre todo les haya servido porque es un tema de aprendizaje, interacción y que puedan aplicarlo de una u otra forma en Perú y en los lugares donde nos estén viendo en esta transmisión. Muchas gracias. Dina, muchísimas gracias por esta exposición, realmente ha sido interesante. Bueno, pues nosotros de cierta forma, con lo que tú nos has contado, hacemos un análisis con lo que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, quería hacerte algunas preguntas con respecto a este tema. Mira, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Para emitir la factura electrónica se necesita el certificado digital, ¿cierto? Eso es en todo sitio. Ahora, el tema es que, ¿quién otorga el certificado digital allá en Colombia? ¿Es el Estado o uno como contribuyente tiene que adquirir un certificado digital para poder emitir la factura electrónica? Bueno, el certificado es individual porque prácticamente allí se nos va la firma digital, ¿bien? Y este lo da un organismo llamado ONAC en Colombia. Esto es de manera individual, es decir, no hay opción de pronto que nos prestemos el certificado digital. No, porque la empresa que firma, la empresa es individual, debe firmarla de manera independiente. Así que el Estado como tal no nos lo otorga de manera fácil, sino debemos gestionarlo nosotros ante este organismo nacional de acreditación en Colombia, se llama así, y tienen unos entes intermediarios que hacen la ejecución directamente de este proceso de certificado digital. En algún momento Colombia pudo utilizar el certificado del proveedor tecnológico. Sin embargo, la recomendación es que se tenga de manera individual, aunque se tenga costos, porque tiene un costo. Es importante que hagamos la inversión completa y que quede en orden. Entonces, esa es la manera en que se maneja en Colombia. Ok, porque mira, te explico. Acá en el Perú, bueno, la SUNAT, o sea, el ente tributario, nos puede dar, nos da gratuitamente el certificado digital, ¿no? Acá. Pero también las empresas más grandes tienen que adquirir un certificado digital, ¿okay? Que es, como tú dices, es propio. Pero ahora el tema es que acá, por ejemplo, de repente ustedes serán los proveedores tecnológicos, acá se le llama operadores de servicios electrónicos, los famosos OCE. Okay. Muchas empresas facturan a través del certificado digital de los OCE. O sea, eso es más o menos lo que se estaba manejando allá, ¿no? Sí, y que actualmente todavía le dan uso, porque no es prohibido acá en Colombia utilizarlo todavía. Sin embargo, la recomendación es que sea de manera individualizada porque para allá vamos.
de que sea de manera independiente, pero es posible en el momento y en Colombia se ha manejado. Ok, ok. Ok, Karina, creo que nos ha dado más luces de la forma como se maneja allá y nosotros podemos, bueno, hacer un paralelo a lo que se maneja acá. No sé, de repente algunas últimas palabras que quieras decir, Karina, para el público. Claro que sí. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de compartir este espacio enriquecedor con ustedes. No los veo, pero sé que varias personas me están viendo y con mucho cariño y amor preparé este tema, esta presentación que es de interés. Quiero agradecerle a la Junta, al doctor Juan Carlos Miranda, que fue mi moderador, y desde luego a la empresa para la que trabajo, que se llama Ciscafé, en especial al ingeniero Hernán Darío Trujillo, quien me ha apoyado en este proceso de crecimiento profesional. Muchas gracias. Ok, Karina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes también. Y bueno, de mi parte, ya me despido, pues. Ok, gracias a todos. Karina, un especial agradecimiento hacia ti. Muchas gracias. Gracias.